El 5 de diciembre de 1953, la muerte de Jorge Negrete fue anunciada con una sobriedad que contrastaba con la magnitud de su figura. No hubo imágenes del hospital, no hubo una cronología detallada de sus últimas horas, solo un comunicado breve que hablaba de una enfermedad hepática agravada y un final inevitable ocurrido en Los Ángeles, lejos de México y lejos del escenario simbólico donde su vida pública siempre había existido. Desde ese primer anuncio, la historia quedó marcada por una distancia difícil de ignorar. Jorge Negrete no murió ante su gente, ni bajo la mirada directa del país que lo había convertido en emblema. Murió en el extranjero, en un entorno médico del que apenas se ofrecieron detalles, y esa ausencia de información concreta fue el primer elemento que sembró una inquietud silenciosa. La versión oficial fue clara en apariencia. Se habló de cirrosis, de un deterioro progresivo, de un cuerpo debilitado por años de excesos y desgaste. Era una explicación médica comprensible, incluso lógica. Sin embargo, el relato dejó demasiados espacios en blanco. No se explicó por qué el agravamiento fue tan rápido. No se detallaron las decisiones clínicas finales. No se ofreció una reconstrucción clara de los últimos días, solo el resultado final. Lo que más llamó la atención fue la falta de un proceso público de despedida. Hasta poco antes de su muerte, Jorge Negrete no había sido presentado como un hombre al borde del final. No existía una narrativa de gravedad extrema. No hubo una transición gradual que preparara al país para perderlo. La noticia llegó de forma abrupta, como si el desenlace se hubiera precipitado sin aviso. En México, la reacción fue inmediata y profunda. No se lloraba solo a un cantante o a un actor, sino a una figura que representaba una idea de nación, de carácter y de voz. Sin embargo, ese duelo colectivo tuvo que apoyarse en información incompleta, en versiones indirectas, en explicaciones que no terminaban de responder lo esencial. ¿Qué ocurrió realmente en ese tramo final de su vida? El cuerpo fue repatriado, el funeral se convirtió en un acto masivo, la imagen del ídolo quedó fijada para siempre. Pero detrás del homenaje comenzaron a circular preguntas que nunca encontraron un espacio oficial para ser respondidas. Preguntas sobre el tratamiento médico, sobre el momento exacto en que todo se agravó, sobre la decisión de permanecer en Estados Unidos cuando el final parecía tan cercano. Algunas voces cercanas hablaron con el tiempo de tensiones personales, de presiones acumuladas, de un desgaste que no era únicamente físico. Otras recordaron que su actividad reciente no parecía corresponder con la idea de un colapso inminente. Ninguna de esas percepciones fue integrada de manera clara en el relato oficial, que permaneció inalterable con el paso de los años. Tal vez la muerte de Jorge Negrete fue exactamente lo que se dijo, el desenlace médico de una enfermedad conocida. Tal vez no hubo nada más detrás, pero la forma en que ocurrió, lejos, rápido y con explicaciones generales, dejó una sensación persistente de historia incompleta. Porque cuando una figura de ese tamaño desaparece sin que se conozcan con precisión sus últimas horas, el silencio no tranquiliza, inquieta. Y si todo fue tan claro como se afirmó, ¿por qué el final de Jorge Negrete sigue siendo recordado con cautela, como si algo esencial nunca hubiera sido contado del todo? En los meses previos a su muerte, la vida de Jorge Negrete no parecía encaminarse hacia un desenlace inmediato. Al menos, no de la forma en que más tarde se intentó fijar en la memoria colectiva. Su estado de salud era conocido por su círculo cercano, pero hacia el exterior la imagen seguía siendo la de un hombre activo, consciente de su figura pública y aún comprometido con su presencia artística. Esa discrepancia entre lo que se mostraba y lo que realmente ocurría en privado fue la primera señal de una historia que no estaba siendo contada por completo. Negrete llevaba tiempo lidiando con problemas físicos, pero también con un agotamiento emocional profundo. Las presiones de la fama, los conflictos personales y el peso de una identidad pública que no admitía debilidad comenzaron a acumularse. No hablaba abiertamente de miedo ni de un final cercano, pero quienes lo frecuentaban recordaron después una sensación constante de tensión, como si el equilibrio que había sostenido su vida durante años empezara a resquebrajarse. En ese periodo, su comportamiento no fue errático ni dramático, pero sí más reservado. Se mostraba cuidadoso con sus palabras, menos expansivo que antes, consciente de que cada gesto podía ser interpretado. No era un hombre que anunciara su fragilidad. Al contrario, parecía decidido a mantener el control de su imagen incluso cuando el cuerpo comenzaba a fallar. Esa voluntad de sostener la apariencia pudo haber retrasado decisiones médicas o haberlas desplazado fuera del alcance público. También hubo tensiones personales que coincidieron con el deterioro físico. Relaciones complejas, conflictos no resueltos y un entorno que, lejos de ofrecer calma, añadía presión.
Nada de esto constituye una causa directa de muerte, pero sí conforma un contexto en el que las decisiones se vuelven más difíciles y los errores más probables. Cuando la salud se debilita y el entorno no ofrece estabilidad, cada elección pesa el doble. El traslado a Estados Unidos para recibir tratamiento fue presentado como una decisión lógica, pero nunca fue explicada en profundidad. Se trataba de una búsqueda de mejores opciones médicas, de un intento por manejar la situación con mayor discreción o de una combinación de ambas cosas. Lo cierto es que ese movimiento añadió distancia, tanto física como informativa, entre Jorge Negrete y el país que seguía su destino con atención. En los días previos al desenlace, no hubo comunicados alarmantes ni advertencias claras sobre un empeoramiento irreversible. La información que circulaba era general, controlada, casi administrativa. Cuando finalmente se anunció su muerte, la sensación fue la de un final que se había acelerado sin preparación previa. Para muchos, esa rapidez no coincidía con la imagen que se tenía de su estado reciente. Miradas en retrospectiva, estas señales no prueban negligencia ni conspiración, pero tampoco encajan del todo con la idea de un proceso claro y transparente. La combinación de silencio, control de la información y decisiones tomadas lejos del espacio público creó una atmósfera de ambigüedad que nunca se disipó. Tal vez Jorge Negrete simplemente intentó seguir adelante hasta que ya no fue posible. Tal vez la gravedad real de su estado fue comprendida demasiado tarde. Pero si las señales previas no anunciaban un final tan cercano, ¿por qué la historia posterior fue presentada como si todo hubiera sido inevitable desde el principio? Porque en las muertes verdaderamente comprendidas, las señales encajan con el final. Aquí, en cambio, las señales parecen apuntar a algo que nunca se explicó del todo. Las últimas 72 horas de Jorge Negrete quedaron envueltas en una discreción que, con el tiempo, se volvió incómoda. No existe una reconstrucción pública detallada de ese tramo final, solo fragmentos dispersos, comentarios médicos generales, recuerdos de personas cercanas y comunicados que evitaron entrar en el terreno de los detalles. Esa falta de una línea de tiempo clara es, en sí misma, uno de los elementos más inquietantes de la historia. En los días inmediatamente anteriores a su muerte, Negrete se encontraba bajo tratamiento en Los Ángeles. La decisión de permanecer allí, lejos de México, nunca fue explicada con precisión. Se habló de atención especializada, de seguimiento médico constante, pero no se aclaró por qué su estado, que hasta entonces no había sido presentado como crítico, se deterioró con tanta rapidez. ¿Hubo una complicación súbita? ¿Un fallo inesperado? ¿O una cadena de decisiones médicas cuyos efectos no se comunicaron abiertamente? Durante esas horas finales, la información que salió al exterior fue mínima y cuidadosamente controlada. No hubo reportes diarios, no hubo alertas de emergencia, no se habló de una situación fuera de control hasta que el desenlace ya era irreversible. Para el público mexicano, la sensación fue la de un vacío. Jorge Negrete estaba enfermo, sí, pero no al borde de la muerte, hasta que lo estuvo. Los testimonios indirectos sobre su estado en ese período no coinciden del todo. Algunas versiones lo describen debilitado, pero consciente. Otras hablan de un empeoramiento rápido que sorprendió incluso a quienes lo acompañaban. No existe un consenso claro sobre cuándo se cruzó el punto de no retorno. Ese momento clave en una historia médica suele ser fundamental. Aquí quedó difuso. Las últimas 24 horas son aún más difíciles de reconstruir. No hay un relato público de las decisiones finales, de los tratamientos aplicados, de las conversaciones sostenidas. Todo se resume en una conclusión médica general que evita el detalle. En casos menos emblemáticos, esa reserva podría pasar desapercibida. En el caso de una figura como Negrete, esa reserva alimentó la sensación de que algo importante quedó fuera del relato. Tras su muerte, la comunicación fue rápida pero cerrada. Se anunció el fallecimiento, se confirmó la causa general y se dio paso al proceso de repatriación. No hubo espacio para preguntas, no hubo una explicación pausada de lo ocurrido en esas horas decisivas. El relato oficial parecía más interesado en cerrar que en explicar. Visto en conjunto, ese último tramo no revela pruebas de un hecho oculto, pero sí muestra un patrón de opacidad.
Demasiadas decisiones importantes ocurrieron lejos de la mirada pública, demasiados detalles quedaron encapsulados en versiones privadas, y cuando el tiempo pasó, recuperar esa información se volvió imposible. Tal vez todo se desarrolló de acuerdo con un proceso médico inevitable. Tal vez la rapidez del desenlace fue simplemente el resultado de una enfermedad avanzada. Pero si ese fue el caso, ¿por qué las últimas 24-72 horas de Jorge Negrete nunca pudieron ser contadas con claridad, ni entonces ni después? Porque en las historias donde el final es comprendido, la cronología se vuelve más nítida con el tiempo. Aquí, en cambio, esas horas finales siguen siendo una zona borrosa, un tramo decisivo que nunca terminó de salir a la luz. A diferencia de las muertes ocurridas en espacios públicos o en circunstancias violentas, el final de Jorge Negrete se desarrolló en un entorno clínico, aparentemente controlado. No hubo un escenario visible para el país. No existió una imagen del lugar ni una reconstrucción accesible de lo ocurrido. El hospital en Los Ángeles, donde pasó sus últimas horas, quedó para el público como un espacio abstracto, sin detalles, sin contexto, sin una narrativa clara que permitiera entender qué sucedió exactamente. El informe oficial redujo la historia a una causa médica general, una enfermedad hepática avanzada que derivó en complicaciones fatales. Fue una explicación suficiente desde el punto de vista administrativo, pero limitada en términos de comprensión pública. No se difundieron reportes clínicos detallados. No se explicaron los tratamientos aplicados ni las decisiones críticas tomadas en los días finales. La información fue correcta en lo esencial, pero escasa en lo fundamental. Ese manejo generó una primera fricción. Cuando una figura de enorme relevancia muere bajo atención médica, suele esperarse una explicación minuciosa, casi pedagógica, que ayude a entender el proceso. En este caso, el relato fue breve y definitivo, como si profundizar no fuera necesario. Para muchos, esa brevedad se sintió como un cierre apresurado. Otro elemento que llamó la atención fue la ausencia de una cronología médica pública. No se comunicó cuándo se detectó el agravamiento definitivo, ni qué indicadores marcaron el punto de no retorno. Sin esa línea de tiempo, la muerte quedó suspendida en una especie de vacío narrativo. Se sabía el resultado, pero no el recorrido exacto que llevó a él. El traslado del cuerpo y la repatriación se realizaron con rapidez y solemnidad. El duelo nacional ocupó el espacio que la explicación médica no había llenado. El homenaje fue claro. La información, no tanto. En medio de la conmoción colectiva, las preguntas quedaron relegadas y con el paso del tiempo, ese silencio se volvió parte integral de la historia. Algunas versiones posteriores intentaron completar el cuadro, hablando de negligencias, de tratamientos tardíos o de decisiones discutibles. Ninguna fue respaldada oficialmente. Tampoco fueron desmentidas con detalle. Simplemente quedaron flotando, sin respuesta clara. Esa ambigüedad fue suficiente para que la versión oficial, aunque nunca contradicha formalmente, tampoco lograra cerrar el debate. Tal vez no hubo errores clínicos. Tal vez todo se hizo conforme a los estándares de la época. Pero si el informe era tan sólido, ¿por qué nunca se sintió la necesidad de explicarlo con mayor profundidad? ¿Y por qué, tratándose de una muerte médica, el silencio terminó siendo más recordado que los datos? Porque en los casos verdaderamente claros, los informes no generan eco. Aquí, en cambio, el eco sigue resonando. Con el paso de los años, la muerte de Jorge Negrete dejó de ser únicamente un hecho médico y comenzó a transformarse en un conjunto de hipótesis que surgieron, no por pruebas concluyentes, sino por la persistencia de los vacíos. Ninguna de estas versiones logró imponerse como verdad definitiva. Tampoco fueron descartadas con claridad. Todas coexistieron en ese espacio ambiguo donde la explicación oficial resulta insuficiente
y la certeza nunca termina de llegar. La hipótesis oficial se mantuvo inalterable, una enfermedad hepática avanzada, agravada de forma progresiva que desembocó en un fallo irreversible. Su fortaleza reside en la lógica clínica y en el contexto de la época, cuando muchos tratamientos tenían límites claros. Sin embargo, su principal debilidad fue la falta de detalle público. La ausencia de una cronología médica accesible, de informes clínicos completos y de una explicación clara del deterioro acelerado dejó la sensación de que se explicaba el desenlace, pero no el proceso. Desde el entorno cercano surgió una percepción distinta. No se habló de conspiraciones abiertas, pero sí de decisiones tardías, de subestimación del estado real de salud y de un manejo excesivamente discreto de la información. Para algunos, el problema no fue la causa de la muerte, sino la forma en que se llegó a ella. ¿Se actuó con la urgencia necesaria? ¿Se comunicó con honestidad la gravedad del cuadro? Estas preguntas nunca encontraron un espacio oficial para ser respondidas. Otra línea de hipótesis apuntó a la presión psicológica y emocional como un factor agravante. Negrete cargaba con una imagen pública rígida asociada a fortaleza y control, que no admitía fragilidad. Mantener esa imagen pudo haber retrasado decisiones médicas clave o haber llevado a minimizar síntomas. Esta hipótesis no contradice la versión médica, pero la complejiza. Sugiere que el final no fue solo biológico, sino también resultado de un entorno que no permitía detenerse a tiempo. En los márgenes del debate aparecieron versiones más críticas relacionadas con posibles errores médicos o tratamientos inadecuados. Estas hipótesis nunca fueron respaldadas por documentos públicos ni investigaciones formales. Su debilidad es evidente, carecen de pruebas verificables, pero su persistencia se explica por el silencio institucional que nunca las desmintió de manera clara y detallada. En ausencia de datos, incluso las versiones frágiles encuentran espacio para sobrevivir. No faltó tampoco la hipótesis de que la distancia geográfica jugó un papel determinante. Morir lejos de México, bajo un sistema médico distinto y con información filtrada hacia el exterior, dificultó cualquier verificación independiente. La historia quedó encapsulada en comunicados y recuerdos sin posibilidad de contraste público. Ese aislamiento alimentó la percepción de que la verdad completa quedó fuera del alcance colectivo. Ninguna de estas hipótesis logró cerrar el caso, pero ninguna pudo ser eliminada del todo. Tal vez la explicación médica fue correcta desde el inicio. Tal vez no hubo negligencia ni decisiones erróneas. Pero si esa certeza existía, ¿por qué tantas versiones diferentes sobrevivieron al paso del tiempo? ¿Y por qué, en lugar de disiparse, las dudas se volvieron parte inseparable de su legado final? Porque cuando una muerte está completamente explicada, las hipótesis se desgastan. Aquí, en cambio, siguen conviviendo, como recordatorio de que algo esencial nunca fue dicho con claridad. La muerte de Jorge Negrete no solo marcó el final de una vida pública influyente, sino que alteró de manera silenciosa el equilibrio de intereses que lo rodeaban. Como ocurre con muchas figuras convertidas en símbolo, su desaparición abrió un nuevo escenario donde las pérdidas fueron visibles, pero los beneficios quedaron repartidos de forma menos evidente. La pérdida inmediata fue humana y emocional. La familia enfrentó el duelo bajo la mirada constante del país, sin margen para procesar la muerte lejos del escrutinio. También perdió México una voz que había encarnado una idea de identidad nacional en un momento histórico sensible. Esa ausencia fue real, profunda y compartida. Pero al mismo tiempo, la figura de Negrete comenzó a transformarse en legado administrado. Sus grabaciones, películas e imagen pasaron a circular sin su intervención, integradas a catálogos, homenajes y usos simbólicos que reforzaron su estatus de ícono. La voz seguía presente, el hombre ya no. Esa diferencia es clave. En términos económicos y culturales, la industria no se detuvo. Al contrario,
encontró en su muerte una forma de consolidar una imagen definitiva, sin matices, sin contradicciones nuevas. El Jorge Negrete que quedó fue el que convenía recordar, fuerte, solemne, inquebrantable. Las dudas, las fragilidades y los conflictos del final quedaron fuera de ese relato. En ese sentido, la muerte fijó una versión cómoda y estable. También hubo quienes perdieron voz tras su fallecimiento, personas cercanas, testigos de los últimos días, posibles versiones alternativas que nunca encontraron espacio para expresarse con claridad. Con el paso del tiempo, esas voces se diluyeron, y con ellas la posibilidad de matizar o ampliar la historia oficial. La rapidez con la que el caso se cerró tuvo un efecto concreto. Evitó responsabilidades visibles. No hubo debates prolongados sobre decisiones médicas, no hubo revisiones públicas, no hubo un proceso que expusiera errores o dudas institucionales. Ese cierre benefició a quienes necesitaban que la historia permaneciera simple y ordenada. ¿Hubo alguien que ganara directamente con su muerte? No en un sentido evidente o criminal, pero sí hubo un sistema que salió fortalecido por el silencio. Un sistema que pudo preservar una imagen impecable, evitar controversias y convertir una vida compleja en una leyenda sin fisuras. Y cuando eso ocurre, la verdad completa, si existe, suele ser el precio que se paga. Tal vez nadie buscó beneficiarse de su desaparición. Tal vez todo fue consecuencia de una enfermedad inevitable. Pero si nadie tenía nada que perder con una explicación más detallada, ¿por qué nunca se ofreció? Porque a veces no es necesario ganar algo nuevo. Basta con no perder el control del relato. Con el paso del tiempo, la muerte de Jorge Negrete no se asentó como un hecho definitivamente comprendido. A diferencia de otros finales trágicos que, con los años, se ordenan y se enfrían, este permaneció suspendido en una zona ambigua, donde la explicación oficial existe, pero nunca terminó de sentirse completa. El expediente se cerró. La historia, ¿no? La causa médica quedó establecida. Los homenajes se realizaron. La imagen del ídolo fue preservada con cuidado. Sin embargo, nada de eso resolvió las preguntas esenciales que quedaron flotando desde el primer anuncio. ¿Por qué el deterioro fue tan rápido? ¿Por qué la información fue tan escueta? ¿Por qué las últimas horas nunca se reconstruyeron con claridad ante el público que lo había acompañado durante toda su carrera? Cada intento posterior de revisar el caso tropezó con el mismo límite: la falta de datos verificables. Los documentos clínicos no se hicieron públicos. Los testigos directos desaparecieron con el tiempo. Las decisiones críticas quedaron encapsuladas en recuerdos parciales. Así, el paso de los años no cerró la historia, la volvió más inaccesible. Lo que sobrevivió fue una sensación colectiva, la de un final que ocurrió lejos, rápido y sin explicaciones suficientes. La de una figura que representaba firmeza y control, pero cuyo último capítulo estuvo marcado por el silencio. Esa contradicción es la que mantiene vivo el debate, incluso entre generaciones que no lo vieron en vida. No hay pruebas de una verdad alternativa. Tampoco hay evidencia de un engaño deliberado. Pero entre esas dos afirmaciones existe un espacio incómodo donde habitan las dudas. Y ese espacio nunca fue iluminado por completo. Tal vez la historia sea tan simple como se contó desde el inicio. Tal vez no hubo nada más que decir. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué el nombre de Jorge Negrete sigue asociado a preguntas cuando se habla de su muerte y no solo a certezas? Porque hay finales que se aceptan y hay otros que se toleran sin llegar a comprenderse del todo. La muerte de Jorge Negrete pertenece a ese segundo grupo. Un caso oficialmente cerrado, pero emocionalmente inconcluso. Y mientras esas preguntas sigan pasando de una generación a otra, su última historia seguirá abierta.